Queridos amigos, bienvenidos a esta actividad llamada Viernes Íntimo, en la que comparto desde la experiencia algunas de las situaciones que han derivado de mi práctica de un curso de milagros. Una práctica que llevo ya desde hace más de una década y que después de todos estos años, ha sido relevante para poder mantenerme en un estado ecuánime de paz, de tranquilidad. Así que invito a todos los que quieran hacer preguntas, que en este momento vayan al chat que tenemos en vivo a través de YouTube, a través de Discord también, y que puedan dejar ahí un comentario o una pregunta. Si alguno tiene mi WhatsApp, también me puede escribir o enviar un mensaje de audio sin ningún problema, para que así podamos todos juntos compartir este momento con tus preguntas. Aquí te estoy dejando el contacto de WhatsApp que tengo, así que creo que ya hay algunas preguntas. Tengo una de mi querida Vicky Olivero. Veamos qué es lo que nos pregunta aquí está. Escuchemos. Victoria Olivero, Moseta, ¿cómo fue tu experiencia en reconocer la inexistencia del ego? Si tuviste esa experiencia, gracias. Sí, la tuve hace un par de años, en el que quise tener una conversación con el ego de manera frontal. Y recuerdo que lo que hice fue simplemente cerrar mis ojos en una situación en la que estaba muy alterado. Tenía muchísimo conflicto en aquella ocasión, no recuerdo por qué. Y estaba tan cansado y tan agotado mentalmente que solo me dio para sentarme por un instante, cerrar los ojos y decirle: ego, quiero verte, quiero hablar contigo. De alguna manera quería tal vez conciliar con el ego. Quería verlo como una entidad, quería verlo como un dragón, quería verlo como un monstruo. Pero después de invitarlo a verlo, nunca apareció. Jamás. Así que recuerdo que en esa visión, dentro de mi mente traté de ir a diferentes lugares para encontrarlo y de esa manera confrontarlo. Pero nunca lo encontré. Entonces me vino la idea de que tal vez no existía, sino que era yo mismo el que trataba de darle realidad a algo que no existía. Así que ese descubrimiento para mí fue lo que cambió gran parte de mi práctica con un curso de milagros, porque pude entender por qué dice que el ego es algo que no existe, pero que parece existir por sus diferentes efectos. En otra ocasión hice lo mismo, buscar a propósito al ego en mi mente. Y cada vez que yo lo invitaba y le decía: ego, quiero verte, aparécete, nunca llegaba, jamás, en ningún momento. Entonces me di cuenta que en realidad solamente necesitaba confrontar aquello que es desconocido para darme cuenta que nunca se presenta. Y después hice la práctica al revés, invitando a Dios, invitando al Espíritu Santo a tener un diálogo. Y ahí sí ocurrió algo. Inmediatamente al invitar a Dios a mi mente, empecé a sentir una paz inmediata. Me di cuenta que había algo que respondía a mi pregunta. Por eso pude concluir, al menos desde ese experimento, que el ego no existe, que hablamos acerca de él, o que yo he hablado acerca de él, pero que en realidad no tiene mayor relevancia más que la que yo le di. Así que para mí esa experiencia o ese reconocimiento de su inexistencia se debió a un experimento que hice con mi propia mente. Porque aunque yo ya había escuchado y leído en el curso que dice que el ego no existe, no había tenido realmente una experiencia al respecto. Este experimento me permitió tener algo que para mí fue contundente, y por eso dejé de perder, o mejor dicho, por esa razón perdí cualquier miedo al ego. Y se tradujo mucho en la manera en la que después comencé a divulgar el curso de milagros, donde básicamente el ego para mí sigue representando una mascota, una invención, pero jamás una energía ni algo negativo, simplemente una idea. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida Vicky. ¿Tú qué opinas? Saludos a los que se van conectando. Gracias por estar aquí. Creo que Vicky tiene otra pregunta. Vicky Olivero. ¿Qué nos dice Victoria Olivero? Escuchemos. Victoria Olivero, el ego depende de ti, creer en él es lo que parece darle realidad. ¿Has llegado a ese entendimiento o reconocimiento? ¿Podrías hablar con nosotros de eso? Ese entendimiento lo tuve cuando pude confrontarlo y ver que nunca se presentaba a mis invitaciones para charlar con él. Jamás. Así que reconocí que efectivamente yo le había dado realidad al ego, no que el ego existiera por sí mismo. Eso me llevó a investigar más acerca de esa palabra
Y fue cuando empecé a entender los modelos del psicoanálisis con el tema del ego. Fue cuando se aclararon algunas cosas que yo tenía como dudas de por qué había algunos psicólogos que decían que era necesario mantener un ego y por qué el curso de milagros dice que el objetivo es deshacer al ego. Al principio yo tenía un conflicto porque no entendía por qué los psicólogos mantienen una postura de un ego saludable y el curso de milagros siempre decía que el ego es locura. Pero gracias al experimento y a la comprensión tanto de el psicoanálisis como del curso de milagros me di cuenta que no estábamos hablando de lo mismo, que ego en el psicoanálisis es la formación de la personalidad que puede estar balanceada por los aspectos más brutales en el ser humano como los más sublimes. El punto medio es lo que Freud llamaría el ego, y en el curso de milagros el ego es simplemente un pensamiento que niega el amor. Pero así como la obscuridad no tiene realidad, sino que es ausencia de amor, el ego tampoco tiene realidad, solamente es ausencia de amor. Entonces la obscuridad es ausencia de luz, perdón, el ego es ausencia de amor. Cuando yo dejo de amar, parece que existe el ego, pero tan pronto vuelvo a amar, el ego no existe. Así que pude resolver una de las cuestiones que para mí como estudiante era relevante. ¿Se puede disolver el ego? ¿Se puede vivir sin ego? Yo encontré ya la respuesta. Claro, desde el curso de milagros se puede vivir sin ego. Desde el curso de milagros. Tal vez desde la psicología freudiana no. Tal vez desde algunos enfoques místicos y esotéricos tampoco podrías vivir sin ego. Pero en el caso del curso de milagros el objetivo es vivir sin ego. Porque ego en un curso de milagros es un pensamiento que niega el amor. Entonces en el momento que yo dejo de negar al amor, aunque sea un pequeño instante, en ese momento no hay ego y el ego desapareció. Y sí, he vivido sin ego, claro que sí. Pero después, cuando vuelvo a las viejas costumbres de temer, es cuando el ego se vuelve a activar. Así que la decisión queda en mí. Simplemente la tomo, pero ya la comprensión me ha llegado desde hace un par de años y por eso para mí es mucho más simple elegir simplemente al Espíritu Santo como la luz que está en mi mente. Es lo que te puedo compartir, querida Vicky. Liz, ¿qué nos dice Liz? Escuchemos. Ramírez, saludos amigo milagronauta Mos, te dejé una información en tu correo electrónico Mos primero tu paz. Tiene que ver con la sección 2 del capítulo 26 del libro de texto de un curso de milagros. Muchas gracias, querida Liz. A ver, creo que aquí lo tengo, me llegó hoy. Vamos a escuchar lo que nos compartes para todos los milagronautas. En estos días se leyó y se estudió esta sección y se explicó que el problema es error, la pérdida es carencia, ganancia es obtener lo que el Espíritu Santo me ofrece y así la forma de ver el problema se resuelve. El llamado problema es el error que veo a través de la mente. Cuando leí y estudié esta sección número 2 del libro de texto de un curso de milagros, observé y vi a través de los párrafos y oraciones que los problemas no tienen nada que ver con lo externo o en el mundo. Los problemas que veo son la culpa, el pecado, la muerte, los conflictos, el especialismo, la diferencia, la distinción, la desigualdad, la muerte, la carencia, la soledad, la separación, etc. Estos son las ideas que formé a través de la mente cuando creí que eran reales o verdaderos. Para alcanzar la paz le ofrezco al Espíritu Santo el error, el problema, la pérdida. La llamada justicia no significa venganza o castigo. La justicia tiene que ver con el amor de Dios. No puedo resolver un error o un problema por mi cuenta o de que no tiene respuesta o solución alguna. Pase por alto esta sección sin darme cuenta de que el llamado problema está en la mente. Por ello es que no me había cuenta de ello. Elijo santificar o bendecir la verdad o la realidad a través de la mente. De esto se trata este camino hacia la paz. Bendiciones. Querida Liz, te agradezco muchísimo por ese enfoque tan bello que diste acerca de lo que has reflexionado sobre el capítulo número 25. Muchísimas gracias también por compartirlo con los milagronautas. También Liz nos hace una pregunta. Liz J. Ramírez, ¿cómo pudiste resolver los conflictos mentales? Gracias, espero que la garganta se haya aclarado. He ofrecido al Espíritu Santo conflictos mentales, pues no deseo tomar la justicia en mis manos. Gracias, querida Liz, sí, va mejorando la garganta. Reconocí que solamente tengo un conflicto mental. Creer que las ilusiones son verdad. Creer que el ego es real al igual que Dios. O creer que el amor y el miedo son dos energías de la misma calidad en diferentes direcciones. Ese era mi conflicto. Pensar que había dos cosas
contrarias que se anteponían como realidad. Mi conflicto lo liberé cuando simplemente elegí una de las cosas como realidad. Solo elegí a Dios. Por eso no creo en fantasmas, por eso no creo en chamanería, por eso no creo en brujería. Y por eso no tengo conflicto con ello. Porque solo elegí a Dios y ya. Para mí Dios, el amor y la verdad representan la única realidad. Si solamente eliges por uno como realidad, entonces no hay conflicto. El conflicto es cuando eliges por dos que son diferentes y que parecen reales. Dios y el diablo, si son reales y son diferentes, entonces hay conflicto en tu mente. Pero si solamente Dios existe y el diablo es una ilusión, no hay conflicto, solamente hay paz. Es lo que te puedo recomendar, querida Ramírez, ¿cómo pudiste manejar la ansiedad? Entendí desde la visión del curso de milagros que era un efecto de un pensamiento sin amor, que era una manera en la que yo trataba de verme a mí mismo diferente a como Dios me creó. Así que a través de la práctica de los 365 ejercicios de un curso de milagros, me di cuenta que lo único que necesitaba era reconocer la verdad de quién soy. A través de la práctica logré encontrar quién soy, recordé quién soy. En el momento que lo recordé, desapareció para siempre la ansiedad. Ya no tuve ningún momento de ansiedad, porque la ansiedad simplemente representaba una amenaza constante que parecía atacar a mi ser. Pero cuando me di cuenta que mi ser es espiritual y que nada lo puede atacar, inmediatamente la ansiedad desapareció. Así que la situación no fue tan complicada. Entrené a mi mente para decirle que lo único que es verdad es que yo soy espíritu, y que el cuerpo y las emociones y la biología es parte de una experiencia física, pero no me define a mí. Con esto la ansiedad desapareció. ¿Qué te parece, querida Liz? Es lo que te puedo contestar. Liz J. Ramírez, ¿has tenido momentos en que has estado de mal humor, que has perdido la paz? Claro, por supuesto. Esos momentos de mal humor en los que pierdo la paz todavía son muy comunes en mi situación, en mis días. Pero ya no duran tanto como hace un par de años, en los que yo me encontraba enojado, molesto, y ese enojo me duraba por días. Ahora es mucho más rápido. Tal vez estoy molesto un par de segundos e inmediatamente hago mis aplicaciones. Elijo mentalmente no tomarme las cosas tan en serio y encontrar el lado gracioso de la vida. Y listo. Pero es un entrenamiento que ya llevo de más de una década, así que aunque he perdido estos momentos de paz por momentos de mal humor, ya sé qué hacer. ¿Qué te parece? Muy bien, tenemos una pregunta de Dina. Gracias por las preguntas que me están haciendo llegar. ¿Qué nos dice? Dina, yo creo que el contacto con Dios viene de manera espontánea y por gracia. Con intento se puede llegar a la paz. Q tampoco es poco. ¿Q pensas? Pienso que el contacto con Dios lo tenemos siempre, solo que no nos damos la oportunidad para reconocerlo porque nuestras vidas están cargadas de actividades que generalmente no tienen contacto con nada. Parece que son actividades muy personales, solamente lo que a mí me interesa como individuo. El contacto con Dios, por otro lado, es un contacto metafísico, interno, que no depende de las actividades del mundo. Pero para saber que lo tenemos, necesitaríamos por un momento detenernos y darnos la oportunidad de ver internamente dónde está ese contacto. Así que no es que venga de manera espontánea, sino que más bien no me doy la oportunidad de saber que está. Quizá Dios está en todo momento en contacto conmigo, pero yo no acepto su llamada. Es como cuando tienes un teléfono y alguien te está llamando, pero estás tan ocupado haciendo otras cosas que no detectas que hay una llamada en tu teléfono. O sea, el contacto, la otra persona lo quiere contigo, pero tú estás atendiendo otras cosas. Hasta que llega un momento en el que te sientas tranquilamente, tienes el teléfono frente a ti, te das cuenta que hay una llamada perdida. Y después te vuelven a llamar y dices, voy a tomar la llamada. Así pienso que es el contacto con Dios. Siempre nos está llamando, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar, porque estamos tan ocupados con las cosas del mundo que llega un momento en el que es más importante lo que hacemos en el mundo que el contacto divino. Eso es lo que yo opino. ¿Te parece? Saludos a Cris. Gracias, querida Cris. Dina también, que dice que es otro ego el del psicoanálisis, correcto. Saludos a Rosy Enríquez y a los pollonautas. Tenemos a José Molina. Vamos a escuchar qué nos dice. José Molina, hola Mos, soy José de Yucatán. En cuanto a UCDM, que postula que no hay pensamientos privados, entonces los compartimos con la filiación. Pero,
¿Qué es lo que se comparte, los errados o los reales? Compartes pensamientos que para el curso de milagros representan realidad porque son eternos. Si tú compartes pensamientos que no son eternos, tarde o temprano se van a eliminar, deshacer o borrar. En cierto sentido, tú puedes compartir tanto pensamientos reales como falsos, pero es un esfuerzo innecesario compartir pensamientos falsos porque como no tienen realidad, se desvanecen. Así que lo más conveniente es compartir pensamientos reales, porque esos son eternos. De acuerdo a la teoría del curso de milagros, un pensamiento real es aquel pensamiento amoroso que dura eternamente. Entonces, un pensamiento de guerra, que es un pensamiento falso, tú lo puedes compartir, pero tarde o temprano está destinado a olvidarse. Y ese destino del curso de milagros me gusta mucho. Todo lo falso está destinado a olvidarse. Todo lo verdadero está destinado a prevalecer. Así que ahora la decisión es más fácil. Comparto únicamente lo que es real y lo que no lo dejo pasar. Se va a deshacer. Sandy, ¿qué nos dice Sandy? Sandy, ¿podrías comentar? Lección número 99. Deja entonces Q, el pensamiento con el Q. Él reemplazó todos tus errores se adentre en sombríos lugares de tu mente, la cual pensó los pensamientos Q. Nunca fueron. Por ejemplo, el pensamiento de la separación realmente nunca fue. Nunca tuvo realidad. Parece que existió, pero realmente no tuvo ningún efecto real, solamente puro imaginado. Así deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó, o sea, el Espíritu Santo ya reemplazó tus pensamientos irreales por los pensamientos verdaderos. Deja que el Espíritu Santo, que ya lo hizo, aunque tú todavía no te des cuenta, se adentre en tu mente para que puedas pensar como Él ya piensa. Entonces es muy sencillo, Sandy. Solo eso. La voluntad de Dios es que pienses realmente, no ilusoriamente. Te dio al Espíritu Santo para pensar realmente. Tu postura es simplemente aceptar lo que el Espíritu Santo piensa y dejar de pensar lo que el Espíritu Santo no piensa. ¿Qué te parece? Simple y elegante también. Ya saben, queridos amigos, que si quieren apoyar en este momento al canal, si me quieren apoyar, me pueden dejar un shot de mezcal. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí está el código QR que pueden escanear por si me quieren dejar un donativo, que yo voy a agradecer mucho porque en este momento un buen mezcal me caería bien a la garganta, pero solo si tú estás dispuesto a compartirlo. Así que ahí está. Vamos a continuar con las preguntas. Buenas tardes. Tenemos a Mente Unificada. ¿Qué nos pregunta Mente Unificada? Mente unificada. Buenas tardes. Susana Ortiz menciona que el odio y la ira es bueno dejarlo salir, es parte de la sanación, y que el ego se esconde porque al estudiar UCM se cree que se debe estar feliz todo el día. ¿Es verdad? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que dejar salir al odio o a la ira no es ni bueno ni malo, simplemente es algo inútil. Yo no veo ese tipo de aspectos en relación a una ética. Por ejemplo, ¿es bueno que saques todas tus emociones o es malo que las reprimas? Realmente mi opinión no va por el lado de la ética emocional, bueno o malo, sino más bien por la utilidad de lo que hacemos. Yo me preguntaría más bien, ¿es útil mostrar ira? ¿Sirve para algo? No sirve para sanar. Lo que sirve para sanar es el perdón. Pero hay escuelas fuera del curso de milagros, dentro de la psicología, dentro del bienestar emocional, que te dicen que es bueno llorar, que es bueno sacar la ira, que es bueno sacar el odio. Pero están fuera del curso de milagros. Fuera. Dentro del curso de milagros no tienes una práctica para sacar el odio. No la tienes. Se toca el tema del odio y de la ira como consecuencias de haber pensado equivocadamente, pero nunca te dice, vamos a hacer una respiración para que saques en este momento el odio. Nunca hay esa indicación en el curso de milagros, porque no es necesaria. Ahora, ¿tú lo puedes sacar? Claro que sí, tienes esa libertad, pero no es un requisito en la sanación del curso de milagros. Será un requisito en otros caminos de sanación. En otros probablemente se te pida que saques todo ese odio, pero no es el camino del curso. Así que yo sé que Susana dice que habla del curso de milagros, pero honestamente es también una mezcla a veces de muchas otras cosas.
Aunque Susana Ortiz ha sido muy reconocida en ese aspecto, también no es exactamente muy como específica en el tema del curso de milagros. Y este tipo de detalles tan finos se pueden escapar a veces y podríamos llevar a la idea equivocada de que el curso de milagros te lleva a que la emoción se deba de expresar para sanar, porque uno podría pensar eso. Pero no, la sanación no es expresión de ira y de odio. Tampoco el curso de milagros está en un aspecto de ética ni de moralidad, donde sea bueno o malo. Así que mi argumento es simple. ¿Es útil odiar y sacar la ira? Porque esa es la pregunta que sí hace el curso de milagros. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué gritarías? ¿Para qué llorarías? ¿Para qué odiarías? ¿Para qué expresarías tu ira? ¿Para qué? Y si tu respuesta es para sanar, el curso te diría, hay otra herramienta llamada perdón con la que sanas. Así que en conclusión, querido o querida mente unificada, mi opinión es que ni es bueno ni es malo. Simplemente es inútil, no tiene ningún tipo de sentido sacar la ira o sacar el odio. Tenemos una pregunta de Sandy. ¿Qué nos dice Sandy? Sandy, la mente siempre va a tener lugares sombríos. En realidad la mente en un curso de milagros nunca tiene lugares sombríos. En realidad. Pero nos imaginamos que existen lugares sombríos porque tratamos de esconder nuestros pensamientos que consideramos que son vergonzosos. Pensamientos como ira, miedo, separación, en fin, pensamientos del ego son pensamientos de vergüenza. Por eso hemos creído equivocadamente que la mente tiene lugares sombríos. De hecho, Sigmund Freud, dentro de la psicología, él consideraba al inconsciente como el lugar sombrío donde se guarda todo lo que te causa dolor o sufrimiento. Gran parte de los traumas, desde la visión del psicoanálisis, se debe a que hay una mente con lugares sombríos que esconde cosas. No es así en el curso de milagros. En el curso de milagros, la mente sigue siendo la de Dios. Y si hay lugares sombríos, entonces la mente de Dios tiene lugares sombríos. Pero el curso te dice que no, que solo existe una mente, una sola mente, y esa mente o es iluminada o es sombría. Pero el curso siempre te plantea desde la parte teórica, la mente en la que tú participas siempre, 100% es iluminada, siempre. Solo que tú te imaginas que hay lugares sombríos. Cuando dejes de esconder tus pensamientos, te darás cuenta que nunca podrías haberlo hecho realmente, que solamente estabas en un juego de escondite, que al final termina para darte cuenta que la mente que tienes con la mente de Dios es la misma y es la mente iluminada. ¿Qué te parece, Sandy? Muy bien, me dice Liz, espero que puedas compartir. Ya lo compartí, querida Liz, ya lo pasamos hace un momento, ya pudimos compartir lo que nos enviaste. Muchas gracias. Maricel, ¿qué nos dice Maricel? Natalia, amigo, te agradezco inmensamente por tu respuesta amorosa de ayer. ¿Aún sigo en práctica? Me quedé pensando en que me confundo, cuando sabes que realmente es la voz de La confusión llega cuando pensamos que hay algo que quieres y no se te dice, y hay algo que se te dice y que no quieres. Primeramente tendrás que estar dispuesta, querida Maricel, no a escuchar lo que tú quieres, sino a escuchar lo que sea conveniente para tu paz. Es allí donde puedes determinar al Espíritu Santo como tu guía. Dime lo que es conveniente para mi paz, no lo que yo quiero escuchar. El ego generalmente te dice lo que quieres escuchar. Pero, por otro lado, parece que el ego te trata de decir lo que quieres escuchar, pero siempre y cuando pagues el precio de la culpa. Te diré lo que quieres escuchar, pero eres culpable. Entonces el ego siempre manifiesta una visión catastrófica en el que tú eres culpable y que tú originaste el desastre. En el caso del Espíritu Santo, tú no eres el responsable del desastre, solo pides ayuda. Y lo único que necesitas no es arreglar del desastre que miras en el mundo. Solo necesitas saber qué hacer para vivir en paz. Es decir, ¿qué me conviene para la paz que necesito? Espíritu Santo, yo no sé, pero tú dime, ¿qué es lo que conviene en este momento para vivir en paz? Y tal vez en ese momento lo que te conviene es hacer silencio. Pero tú lo que quisieras no es silencio, tú quisieras que la otra persona llegara con un ramo de flores a ofrecerte una disculpa porque lleva muchos meses sin contactarte.
Entonces, el conflicto, querida Maricel, no está entre el Espíritu Santo y el ego, sino en lo que tú quieres escuchar y lo que te conviene para la paz. ¿Qué te parece? Tenemos otra pregunta de Sandy. ¿Qué nos dice? Sandy, ¿crees que este mundo de sueño la mente errada lo está repitiendo cada cierto tiempo? Teniendo en cuenta que el tiempo desde UCDM es circular. Querida Sandy, no sé por qué dirías que el tiempo desde un curso de milagros es circular. ¿Lo has leído en alguna parte o lo escuchaste de un facilitador? Yo no he encontrado una referencia para empezar que en el curso de milagros el tiempo sea circular. Tal vez alguien lo puede deducir o sugerir. Pero directamente el curso de milagros dice que el tiempo es una ilusión. Y si es una ilusión, no importa que sea circular, triangular, lineal o que tenga cualquier forma geométrica. Pues es una ilusión, será falsa. ¿Qué diferencia hay entre un tiempo circular y un tiempo lineal si ambas son ilusiones? Así que el curso de milagros directamente dice que sí es una ilusión. No importa circularmente o linealmente. ¿En qué me ayudaría que fuera circular? En nada. Pienso que nada. Así que, ¿crees que este mundo de sueño, la mente errada, lo está repitiendo cada cierto tiempo? He llegado a pensar que sí, claro. He llegado a pensar que sí. También he llegado a pensar que no es así, que simplemente la mente ha soñado de un solo tajo todo. Y que esto no es una repetición de del tiempo, sino que es un recuerdo del tiempo que una vez funcionó. Vamos a verlo de esta manera. Voy a ponerlo desde tu visión del tiempo circular, que se parece mucho al eterno retorno, que es una idea filosófica de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía que todos los eventos que ya pasaron, hasta en el que te encuentras, sucedieron de la forma única en la que podría suceder. No habría otra manera, tendría que ser así. Pero los eventos que vienen en el futuro ya están alineados para suceder de una forma específica. Y cuando llegue el final de los sucesos, se va a reiniciar todo y va a volver a pasar lo mismo una y otra vez. Él tenía este pensamiento transgresor precisamente para romper la idea de un paraíso cristiano en el que se acaba el mundo y comienza el cielo divino. O sea, digamos que Friedrich Nietzsche hablaba de un tiempo circular. Él decía, el tiempo podría ser como un círculo que se está repitiendo. Y a esa idea le llamó el eterno retorno, que es una de las ideas más interesantes de de Nietzsche, pero que no es una evidencia científica, tampoco hay que confundir. Nietzsche creía que los científicos iban a llegar a la conclusión de que el tiempo es circular y que se está repitiendo todo en todo momento. Hasta el momento no hay evidencia. No podemos decir hoy desde la ciencia que el tiempo sea circular. Podemos hacer conjeturas y especulaciones, nos podemos imaginar las cosas que así son, pero no hay nada contundente. Así que, planteando sobre tu pregunta, si el tiempo fuera circular, se estuviera repitiendo todo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué sentirías tú, Sandy? ¿Qué harías al respecto? Que esa era la visión de Nietzsche. Les planteo esta idea. Si se va a repetir todo una y otra vez, ¿cómo se van a comportar ahora? ¿Tendrías libre albedrío o estarías determinado a hacer lo que ya hiciste? Solo que no recuerdas que ya lo hiciste. Es como si al reiniciar el tiempo circular, borraras de tu mente todo lo que ya pasó, o la mente borrara todo y volviera a hacerlo exactamente igual. Yo he pensado a veces que así ha sido, precisamente influido por el pensamiento de Nietzsche. Después he pensado que el tiempo es lineal, que la mente solamente ha pensado esto, o sea, desde el inicio del sueño, tal como el curso de milagros lo plantea, el inicio de la separación, hasta el final de la separación, que es, digamos, la expiación. Inicia la separación, está el sueño y termina con la expiación, donde ya dejas de soñar. Filosóficamente he divagado pensando que solo ocurrió una vez. Una sola vez ocurrió ficticiamente, imaginariamente, no fue real, pero solamente una vez. Y durante ese trayecto todos los errores se fueron corrigiendo porque la expiación, al final del tiempo, representaría ya la corrección absoluta de los errores previos. Entonces comenzó la separación ficticiamente con un error que se fue replicando y que luego la misma corrección se fue aplicando a los errores hasta que llegó el final del tiempo, ficticiamente, donde ya no hay error.
pero parece que vuelve a suceder todo porque la mente lo vuelve a recordar. No es que vuelva a meterse en el tiempo, sino que la mente ya está fuera del tiempo recordando al tiempo. Por eso este tema te puede dar para mucha divagación y es bueno, pero sí hay que acomodar las cosas. El curso de milagros, estas dos divagaciones que acabo de comentar, no las especifica de esa forma. Nunca dice que el tiempo sea circular. Eso lo dice Nietzsche. Y ya a partir de ahí llegaron otras personas que, digamos, este pensamiento filosófico fue tan impactante en su época, en el siglo XIX, que revolucionó a muchos filósofos y a científicos también, tratando de entender cómo es el tiempo. O sea, Nietzsche se aventuró a decir algo que tal vez no muchos habían pensado y que hoy mucha gente mística y esotérica da por hecho de que el tiempo es circular. Yo siempre lo cuestionaría. ¿Por qué dices que es circular? Y si no lo fuera así, entonces para el curso de milagros el tiempo circular o no, como te digo, es indiferente. Lo que sí plantea el curso es que el tiempo es ilusorio. No importa que ilusoriamente lo veas circular o ilusoriamente lo veas recto. Sigue siendo una ilusión. No tiene verdaderamente sustancia. Solamente es un tiempo imaginado. Muy bien, me quedé en el canal y esperando. Nunca abrió el en vivo. ¿Nunca lo abrió? ¿Cómo que nunca lo abrió? ¿En serio que no? Qué raro. Déjenme ver, porque ha estado fallando por aquí el YouTube. ¿Por qué no lo habrá abierto? Sí, según aquí está bien. Abierto, vamos a ver. ¿Quién sabe? Que está bien. No sé por qué no lo vería el Jesus. Cris, ¿qué nos dice nuestro querido Cris? Querida Cris, perdón. ¿Qué nos dice? Aquí está. Vamos a una pregunta más íntima. Escuchemos. Cris Álvarez, psicoterapeuta espiritual. Mos una pregunta más íntima, de acuerdo al título del encuentro de hoy. ¿Por qué no has tenido hijos? ¿No quisiste, no pudiste o no estaba en tu guión? ¿Descartas tenerlos en el futuro? Bueno, no descarto tenerlos en el futuro. Yo realmente tengo mucho aprecio por los niños. Me gustan mucho los niños. Cuando era pequeño, era una de mis aficiones el poder verme como un papá mayor con muchos niños. Cuando tuve la edad de unos 11, 12 años, mi padre, me decía que yo, como hijo mayor, debería tener hijos. Y a partir de los 11 años, Cris, busqué esposa. Aunque parezca de risa. Mi papá quería que yo me casara lo antes posible para tener descendencia. Lo antes posible. Pero las cosas no siempre fueron como uno desea. Porque pues empezaba yo a descubrir muchas cosas acerca de mi propia identidad, de mi propia participación con la sociedad, de la escuela, con los amigos. Así que yo empecé a buscar novia. Pero a la edad de 14 años, cuando tuve mi primer novia, yo le dije que quería tener 11 hijos con ella. Y lo que pasó es que la niña se asustó, me acusó con sus padres y sus padres le prohibieron verme. Así que fueron de mis primeras decepciones amorosas que se sumarían a unas 5 o 6 más, porque a partir de ahí, con mi juventud, cada vez que yo tenía novia era para tener hijos. Es decir, le decía, ¿quieres ser mi novia? Sí, perfecto, ya empezábamos a salir y de pronto le decía, tengo que casarme. O sea, yo no podía tener hijos sin casarme, porque al ser de una corriente espiritual o religiosa tan férrea como el catolicismo, pues estaría mal. Entonces, pasé gran parte de mi adolescencia y juventud buscando esposa para tener hijos, pero todas se iban. Llegué a los 30, 33 años decepcionado de las mujeres. Ninguna quería estar conmigo cuando yo les decía que quería tener hijos. Por alguna situación yo ya les había ofrecido que nos casáramos y si no era casados, pero que tuviéramos hijos. Yo insistía demasiado. Para mí, lo idílico era tener 11 hijos, no 2 hijos. Para mí eso no, porque mi familia me enseñó a que los hijos son bendiciones de Dios. Entonces, entre más hijos tienes, más bendiciones. Como puedes pensar, ese aspecto fue una creencia que tuve que desarraigar más adelante y que me llevó cierto tiempo dejarla atrás. Pero fue cuando ya se cruzó el curso de milagros en mi camino, a la edad de 33 años. Y lo primero que dije fue, lo que deseo es primeramente sanar mi estado mental. Antes de seguir buscando hijos, lo que quiero buscar es la paz.
Y a través de la práctica del curso de milagros me volví a cuestionar si verdaderamente quiero hijos, si no era más bien una forma de decirle a mi padre, voy a hacer lo que tú quieres, a mi papá biológico, voy a hacer lo que tú quieres, como un acto de lealtad. Me volví a cuestionar. Me di cuenta que sí, que me gustan los niños, claro que sí, que me encantaría poderlos tener. Pero en ese momento puse prioridades y dije, antes de ir a buscar una esposa, primero voy a buscar mi paz. Así que estuve estos primeros años de práctica del curso de milagros buscando mi paz y tranquilidad. Luego comencé a hacer viajes porque me empezaron a invitar muchas personas a dar talleres. Y me di cuenta que tenía una libertad que tal vez no tendría si tuviera hijos. Por ejemplo, la libertad de ausentarme todo un mes de casa, dando talleres, conociendo nuevas personas, teniendo más relaciones, que si yo tuviera hijos, tendría que estar en casa. Así que empecé a ver la contraparte y dije, tal vez por eso no he tenido hijos. Si hay un guión escrito para no tenerlos, tal vez esta es la explicación. Porque ahora, al estar yo viajando tanto, ¿cómo los iba a atender? Y luego me puse a pensar, como soy tan aprensivo con los niños, probablemente yo hubiera dejado de dar la enseñanza del curso de milagros si hubiera tenido hijo, porque me hubiera quedado completamente para ellos. Tal vez por eso no sucedió. Tal vez. Son conjeturas y especulaciones. Te puedo decir que realmente yo no lo sé. No lo sé hasta que llegó un momento, tal vez cuando ya entré a mis 44, 45, que realmente el tema de los hijos ya no fue relevante para mí. Fue como, pues si llega bien, si hay niños, perfecto, y si no, también. Ya no depende, ya no es una búsqueda para sentirme pleno. Yo ya encontré la plenitud, yo ya me siento muy bien, me siento totalmente pleno, no como hombre ni como ser humano, sino me siento pleno como hijo de Dios. De manera que si el día de mañana llegara un niño, no hay ningún problema. Por mí que lleguen 10, 20 o 30. Pero si no llegan también no hay ninguno. Al contrario, para mí representa simplemente una experiencia en esta vida a la que puedo acceder. Pero si no he accedido por ella, tampoco es que la añore. No es algo que me inquiete. Es, por ejemplo, que tal vez no he probado algún tipo de comida y me dicen, esa comida la tienes que probar porque es muy buena. Muy bien, pero no he tenido la oportunidad de ir a un restaurante a probarla. Pero si no la pruebo, tampoco sería algo que me haga arrepentirme. A eso me refiero con el tema de los niños. Y ha cambiado completamente mi visión porque hace muchos años sí era para mí prioridad. Cada relación que empezaba era para tener hijos. Quería. Y por alguna casualidad del destino, las mujeres con las que me relacionaba estaban al revés. Ellas no querían hijos. Tuve la fortuna o tuve la desfortuna de que eran mujeres muy independientes o que ya tenían hijos y ya no querían tener más. Entonces, pues llegó un momento en el que dije, yo ya no necesito pelear con una situación así, mejor me voy a dedicar primeramente a mi paz y después lo demás. Y al encontrar la paz encontré el tesoro que siempre busqué, a Dios conmigo, y se sanó todo lo demás. Así que en conclusión, si en algún momento llega un niño, perfecto, estaré contento, no lo descarto, es algo que será bellísimo, pero si no, no hay ningún problema. El amor que hay en mí lo puedo compartir en todo momento con todas las personas que lleguen a mi vida. ¿Qué te parece? Vamos a ver las demás preguntas. Tenemos por aquí saludos a Tomás José Carreño, gracias amigo. ¿Qué más tenemos? Lucecita, escuchamos a Lucecita Paz. ¿Qué nos dice? Lucecita Paz, buen día. ¿Cómo se ve o cómo se vive el mundo real en este mundo irreal? ¿Cómo lo vives tú? ¿Puedes comentar algunas experiencias? Gracias. El mundo real desde el curso de milagros representa un estado en tu mente en el que no ves amenaza, Lucecita, no ves amenaza. Ves a dos personas hablando entre ellas y no pasa por tu mente la idea de que se estén dañando o que se estén criticando y juzgando, sino que las ves como personas que se están compartiendo mucho amor. Así se ve el mundo real. Personas, interacciones que inmediatamente piensas, aquí se están expresando amor. Pero antes del mundo real,
probablemente lo que veíamos eran personas que estaban discutiendo, que cada quien quería tener la razón, que las personas que están ahí dentro de esa situación, algunas son buenas, otras son malas. En el mundo del ego, el mundo irreal, siempre hay amenaza, competencia, ansiedad, dolor. Pero en tu estado mental de realidad, puedes ver que el mundo, ese mismo mundo que el ego trataba de venderte, era un engaño. Que no es que las personas se estén dañando, solo se están pidiendo amor. Y que tú te acercas a ellas y les puedes dar un abrazo, un consuelo. Mi mundo real es explorando un curso de milagros, cuando puedo hacer una broma, reír acerca de las situaciones que planteamos a veces como que muy intensas y muy duras. Si has logrado reír, Lucecita, por lo que yo comento en Explorando un Curso de Milagros, es porque estás accediendo a esa visión del mundo real que yo tengo. Cuando tú me preguntas o alguien me pregunta algo y yo lo respondo de una manera que me dicen que es simple, es precisamente porque la respondo desde el mundo real. En el mundo real está la simpleza, está el buen humor, está la calidez, está la alegría, la dicha, está la diversión, está la mente abierta, está la honestidad. Así que ejemplos los puedes ver en todos mis videos que están relacionados con las exploraciones. Mira cualquiera. Este momento es del mundo real, Lucecita. Y como puedes ver, no necesitamos hacer cosas místicas, simplemente cosas amorosas. Y no siempre están relacionados. El amor es lo que te permite el acceso al mundo real, porque en el amor el perdón se hace presente. Así que al final, lo único que hacemos es que la experiencia del mundo real es una experiencia tranquilizante, porque no ves a nadie como que te amenazan. A nadie. Entonces, cuando alguien escribe aquí una pregunta en Explorando un Curso de Milagros, yo nunca veo que me están amenazando o que me están ofendiendo, porque eso es parte del mundo del ego, sino lo que yo en ese momento estoy viendo es un pedido de ayuda y deseo ayudar. Ese es el mundo real, donde hay una invitación a la ayuda y hay una respuesta a la ayuda. Y si yo tampoco sé cómo ayudar, simplemente permito que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. En el mundo real, el Espíritu Santo está ayudando, porque lo permitiste ayudar. Así que este momento, Lucecita, es el mundo real. Tú decides si lo quieres ver así o simplemente te pasas a la visión del ego de un mundo lleno de amenaza, de competencia o de dolor o sufrimiento. Realmente no es complicado. El mundo real es muy simple. Tan simple que al ego le asusta. Gracias, saludos a los que se van conectando. Gracias, Belkis. José Molina, gracias, amigo. Y te agradezco mucho, José, y a todos los que han visto mis videos de hace pues ya 13, 14 años. Ya cumplieron casi 14 años esos videos. Porque tal vez hay una comparación entre lo que en aquel momento yo vivía en cuanto a mi proceso de cambio y al momento actual, en el que hay muchos frutos que he recogido a lo largo del camino. Así que muchas gracias por ver los videos, tanto del pasado como de este momento. Gracias. Cuando pasan cosas dolorosas, según mi ego. En un momento vamos a ver eso. Victoria Olivero, ¿qué nos pregunta? Victoria Olivero, Moseta, solo existe el presente y gracias Moseta por atender todas nuestras preguntas. Me gusta pensar que solo existe el amor y solo existe Dios, y que el presente puede ser un medio para llegar a Dios o para llegar al amor. Lo digo así porque marca una jerarquía. Si de pronto digo, bueno, solo existe el presente, solo existe el amor, solo existe el personaje, solo existe el miedo, pues ya son muchas existencias. Como puedes ver, querida Vicky, prefiero ser simplista, reducir al máximo las opciones de pensamiento. ¿Cuándo? Implica mi paz. En términos de existencia, yo prefiero pensar solo existe el amor. Oye, pero existe también el tiempo, existe también el presente, existe también los fantasmas, existen los ovnis, existe la chamanería, existe la energía mala, existe la brujería. Simple, solo el amor. Entonces, trabajar así de manera simple para mí es muy práctico. Habrá algunas personas que digan, sí, pero también tiene que existir otra cosa, o es una representación del amor, y que la brujería, por ejemplo, de magia blanca, tiene que ser una expresión del amor. Pero eso ya es como que complicarlo mucho. A esta edad en la que participo, 47 años, no estoy para complicarme las cosas. Y algunos podrán tener este pensamiento tal vez a los 80 años. Yo desde los 40 años tengo el pensamiento de, ya no estoy para complicarme las cosas.
Estoy para clarificarlas, reducirlas y aplicarlas. Así que, existe el amor. ¿Y el miedo? ¿El miedo es amor? No, entonces no existe. ¿La culpa es amor? No, entonces no existe. ¿La paz es amor? Sí, entonces sí existe. Así, sencillo. Tal vez es algo muy descarado, algo muy, no lo sé, muy simplista. Pero en mi cotidianidad me ayuda a ser como que mucho más específico en este momento. ¿Por qué me voy a preocupar en este momento de las energías negativas cuando tomé la decisión de que solamente existe el amor? ¿Por qué me voy a preocupar del presente, futuro o pasado cuando solo he determinado que existe el amor? De esa forma tan simple es como puedo vivir una vida mucho más enfocada a la paz. Y que al final el curso de milagros te diría, lo único que existe es el ahora. Ni siquiera te habla de un presente, te habla de un ahora. Ahora. El curso no te dice el presente existe, te dice existe el ahora. Y esa palabra ahora no necesariamente tendría que ser presente, ¿o sí? Tendemos a pensar que son sinónimos, pero ¿y si no fuera así? ¿Por qué o habrán utilizado entonces la palabra ahora en lugar del presente? Fuera del curso de milagros tienes los libros de Eckhart Tolle, ¿no? El poder de la hora. También tienes algunas otras indicaciones del tiempo. Pero si la pregunta es por el tema del curso de milagros, querida, solo existe la verdad. El tiempo, aunque sea presente, es una ilusión. El tiempo, aunque sea futuro, es una ilusión. Y el tiempo, aunque sea pasado, es una ilusión. Porque todo tiempo en el curso de milagros sigue siendo una ilusión. Pero el curso también al mismo tiempo implica que lo más importante del tiempo es el ahora. Aunque sea una ilusión, solo el ahora. La pregunta que yo te hago es, ¿el ahora y el presente serán lo mismo? Son preguntas que nos hacemos no para complicarnos la vida, sino para no caer en creer en ciertos sofismas o frases cliché que otros han hecho sin haber hecho una reflexión. Entonces, ¿solo el presente existe? Pues es una frase que hemos oído en muchas partes. Pero, ¿verdaderamente eso es relevante para mí? ¿Tiene sentido en mi práctica como estudiante del curso de milagros? ¿O tiene sentido en mi espiritualidad? Pues si es así, podríamos utilizarla. En conclusión, para mí, solo existe el amor. ¿Qué te parece? Saludos a los que se van conectando. Clau, gracias. Qué bueno que estás por aquí, querida Clau. Gracias, Luz Dari. Mos, cuando pasan cosas dolorosas según mi ego, tengo ganas de correr y no puedo pensar con la mente recta. Parece una guerra mental, no puedo escuchar a Les. ¿Cómo lo manejas? Ya me acostumbré después de 14 años, querida Mon. Tengo ya cierto entrenamiento en la mente. Al principio sí corría, me olvidaba de lo que tenía que pensar. Pero después de tantos años, cuando llega una situación que para el ego pueda representar algún tipo de conflicto o dolor, en ese momento ya sé qué hacer. Ya sé, lo que hago es respirar y decir, ayúdame, porque quiero ver esto de otra manera. Simple y elegante, pero me ha llevado más de 14 años llegar a esta comprensión. Así que todo depende de la fase de estudio, querida Mon. Si es la primera vez que estás estudiando un curso de milagros, tal vez lo que yo te recomiendo es tener a la mano tu lección del día. Cuando pasen cosas dolorosas, lees y practicas tu lección del día. Yo ya no practico lección del día, porque yo ya las practiqué. Yo practico el resultado de todo el curso de milagros en mi vida. Por eso simplemente digo, ayúdame, quiero ver esto de otra manera. Pero en mi primer año de práctica, yo iba directamente a mi ejercicio de libro, y si me tocaba el ejercicio 20, leía con detalle lo que tenía que hacer para la situación dolorosa. Por eso es muy importante ver a las lecciones del curso de milagros como las soluciones de tu problema del día. La lección del día es la solución del problema del día. Y si ves un dolor en el día, la solución es tu lección del día. Mírala una vez más, léela con detenimiento, practica tal como dice el ejercicio y te aseguro que eso te va a ayudar a salir de esa guerra mental. No se trata de escuchar al Espíritu Santo como ritual, sino también de comprender y reflexionar qué es lo que estás haciendo con un curso de milagros. No estamos únicamente escuchando al Espíritu Santo, sino que también estamos participando mentalmente
en una comprensión de ideas que se van a ver reflejadas en cómo tomamos las cosas que nos pasan en este mundo. Es muy importante eso. De otra manera, lo único que hacemos es: Espíritu Santo, te quiero escuchar, y como estás tan ansiosa, ¿cómo lo vas a escuchar si tú misma estás ansiosa? Entonces, para poderlo escuchar tienes que romper el ansia, y para romper el ansia necesitas primeramente leer tu lección del día. Y dice Mon, ese es el problema, siento que he fracasado porque terminé el curso, ahora parece que no aprendí nada. Siempre lo puedes volver a estudiar, o puedes por lo menos darte la oportunidad de elegir, quizá por tu cuenta en este sentido, qué lección crees que te puede ayudar en situaciones siendo complejas o siendo dolorosas. Tienes 365 lecciones. ¿Por qué no vuelves a revisar cuál de ellas consideras que te puede ayudar en un momento de dolor? Vuélvela a leer y estúdiala. Porque recuerdo que eso sí lo hice en algún momento. Un par de años después de mi práctica inicial, recuerdo que en una situación dolorosa volví a leer ciertas partes de lecciones, ciertas partes del texto, y volví a encontrar las ideas que me ayudaban de nuevo a reflexionar y cambiar. Pero recuerda, Mon, no es que hayas fracasado en el curso de milagros. No has fracasado en nada. Únicamente necesitas aplicarlo. El curso de milagros se aprende aplicando. Y si llegó una situación de guerra, qué bueno, porque puedes aplicar. O qué benéfico. Porque imagínate aplicar el curso de milagros en un lugar donde todo es color de rosa, donde todo huele a milagro, pues entonces no tiene sentido el curso de milagros. El curso de milagros se aplica en la percepción de guerra que tienes. Así que yo aprendí a darme la oportunidad de decir: qué bueno que en este momento hay tanto dolor y sufrimiento en mi percepción, porque tengo la invitación a practicar. Si no estuviera ocurriendo esto tal como lo percibo yo, estaría de perezoso, rascándome la cabeza, sin practicar. Así que esto me está moviendo para volver a practicar. Y comienzas a practicar, querida Mon. ¿Qué te parece? Dice Clau Florian, amado Mos. Gracias, querida Clau. Te agradezco por tu comentario. ¿Dónde está el comentario de...? Aquí está. Clau Florian, amado Mos, me encantan tus videos del pasado y los presentes. Ver lo bello que te has puesto. Gracias por ayudarnos a ver que solo el amor es real. Gracias a ti por ese comentario tan amoroso, querida Clau. Muchísimas gracias. El Jesus, mi querido amigo Jesus, tiene una pregunta. Vamos a escuchar. Jesús Acosta, MOZ. Pregunta: ¿tú qué crees acerca del primero o segundo o tercero del libro de Gary Renard? Sobre que los marcianos que con los hizo su viaje mental en la nave y que le dijeron que sí que venemos de Marte y que huimos de él porque lo destruimos. Algo así. ¿Qué crees que? Si la Tierra supuestamente han ocurrido 6 o 7 veces que destruimos este planeta. Y creo que hay algo como probado de eso. Hay que tomar en cuenta algo, querido Jesus. El que una persona escriba un libro no le da autoridad científica o espiritual. Con todo el respeto que merece Gary Renard, pienso que él no es una autoridad en ningún sentido. No lo es. Yo prefiero verlo como un amigo que escribe, que motiva a que haya estudiantes de un curso de milagros que quieran profundizar en los conceptos más elaborados, y que él trata a través de una narrativa que para mí es fantástica de llamar la atención de los lectores. Los libros de Gary Renard, para mí, querido amigo, son fantasía. No llegan a ciencia ficción. Es una fantasía. Así como yo podría escribir un libro y decirte, dentro del libro, conocí a 2 duendes. Uno de ellos me mostró mi pasado y el otro me mostró mi futuro. Ambos duendes venían de la constelación de las Pléyades. Y esos duendes me dijeron que allá yo tenía hijos. Mis hijos son de las Pléyades. Oh, ¿cuál será la sorpresa? Que cuando estudio un curso de milagros me doy cuenta que, como el pasado y el presente no existen y que tampoco el tiempo, la distancia existe, los hijos que tanto quiero son estos 2 duendes. Y estos 2 duendes me han dicho que al venir de las Pléyades, muchas otras civilizaciones estuvieron en este mundo. Y que venían no solamente de Marte, de Venus, de Saturno, del planeta X, que venían más allá del cinturón de Kuiper, donde las diferentes expresiones del ser fragmentado se hacían presentes en cada una de estas civilizaciones. Y así, y así, y así, querido amigo. Yo puedo seguir diciendo, querido Jesus, eso sí pasó.
No te puedo dar la evidencia, pero sí pasó, créeme. Sí pasó, Créemelo, por favor, sí pasó. Entonces tú dirías, bueno, pues yo te creo, Mos, qué bueno. Qué bueno, muy bien. Pero es un relato fantástico. Es un cuento. Qué bueno. Yo lo veo así. Por eso, ¿yo qué opino acerca de estos libros de Gary Renard? Pues yo opino que son cuentos fantásticos para introducir a los estudiantes a que estudien el curso de milagros. Pero yo no los tomaría en serio. O sea, no los tomaría como documento de investigación que aporta elementos que van a poder ayudar a la humanidad a desarrollar su conciencia para los nuevos invitados que van a llegar en el futuro, que son los de Marte. Pues es como una historia vieja. No solamente Gary Renard ha escrito de este tipo de cosas. Ha habido desde los años 60 y 70 escritores muy prolijos que hablan acerca de destrucción de planetas, entidades que han llegado a este mundo y que han estado haciendo lo mismo. O sea, ese cuento de Gary Renard es una película que ya vi. Ya lo han contado otros. No es tampoco como que tan original. Pero, obviamente, al momento en que Gary lo plantea como una realidad, porque si tú le preguntas a Gary, oye, ¿esto pasó? Te va a decir, ilusoriamente pasó. Claro que sí, pero ¿cómo lo podemos comprobar, Gary? ¿Alguien le ha preguntado a Gary cómo comprobarlo? Pues no, porque pensarán que es una falta de respeto a una autoridad. Y la segunda idea es, ¿para qué le preguntaríamos algo así? O sea, yo sé que muchos de los estudiantes de Gary, cuando leen este tipo de cosas sobre los marcianos y los viajes que hizo Gary a través de distancia y tiempo, pues no creo que se lo tomen tan en serio. Como que dirán, bueno, sí, está interesante, bonito, pero a lo que sigue, ¿no? Me interesa ver cómo se perdona la culpa inconsciente, tal como la plantea Gary dentro del libro. Entonces, yo creo que si la Tierra supuestamente ha ocurrido 6 o 7 veces que destruimos este planeta, creo que hay algo comprobado de eso. ¿Dónde, querido Jesus? ¿Se ha destruido 6 o 7 veces este planeta? Pues es una especulación, es una idea falopa, como a veces digo. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo podría saber que se ha destruido 6 o 7 veces? ¿Bajo qué tipo de prueba? Porque podría llegar aquí un Ramana Maharishi a decirme, yo he visto con mis poderes videntes que la Tierra se destruyó. Pues sí, pero solo tú lo ves. O sea, ¿cómo podríamos llegar a tener una certeza de que ha sido así dentro de todo el ámbito ilusorio que vemos aquí en este mundo con un curso de milagros? Por eso cuando te pones un poquito más crítico en el asunto, hay personas que no les gusta eso, que te dicen, oye, no critiques al maestro Gary, o no critiques su libro, no critiques sus ideas. Pero digo, ¿y por qué no? Soy lector del libro que él escribió. Él expresa una idea a la cual yo no tengo por qué aceptar de primera mano, a menos que me parezca interesante y que pueda tener sentido para mí. A mí la parte fantástica de Gary Renard no tiene sentido. Tiene, para mí personalmente, de los libros de Gary, las explicaciones un poco más simplistas de lo que es el curso de milagros. Pero cuando habla en su primer libro acerca de los evangelios apócrifos y toda la vida de Jesús, eso para mí es fantasía. Yo no me lo tomaría como en serio. Pero me interesa de los libros de Gary cuando habla acerca del perdón de la culpa inconsciente. No me tomo en serio tampoco las bromas que hace Gary Renard. Tampoco. Es como tratarte de llevar un producto llamado libro, La desaparición del universo, Tu realidad inmortal o como le llame él, que va a tener las partes simples de Curso de Milagros, pero con un enfoque artístico y literario para llamar la atención. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros tendrá que ponerlo en su lugar. Si tú consideras que lo que vivió Gary es real, entre comillas, como dicen algunos, dentro de este mundo de ilusión, pues esa es tu decisión. Pero la mía, básicamente, es la siguiente: pura fantasía que le ha funcionado muy bien para vender sus libros. Pero por otro lado, también la manera simplista y directa de poner algunas partes del Curso de Milagros ha sido interesante. Te reto a lo siguiente: imagínate que tuvieras que quitar todas las historias de Gary Renard, todo lo que aprendió con Arten y Pursag. Quita todo eso y solamente captura de todos sus libros la simpleza con la que te explica algunos términos como el perdón y la expiación o la relación santa.
y te vas a dar cuenta que no da para un libro, porque son pequeños puntos. Lo demás son extractos copiados del curso de milagros, que son las referencias que él hace, que está muy bien que haga esas citas. Pero los libros de Gary tienen más fantasía que carnita a disfrutar del curso de milagros. Pero está bien, te digo, es un formato interesante que llama la atención a muchas personas. Dice por aquí Chris, toma las historias de Gary Renard como una novela de ficción. Cada quien querrá. Yo ni siquiera las podría tomar así, querida Chris, porque ni siquiera tienen bases de ficción científica, por ejemplo, de ficción fantástica tal vez. Pero al final, ese punto ambiguo entre plantear que esto le pasó a alguien como Gary, y por el otro lado, plantearlo como una base fundamental para entender el curso, ahí es donde me hace pensar que quizá no hay una verdadera congruencia al respecto. Por eso, lo más importante, pienso que si tenemos la oportunidad de darnos el pensamiento crítico que nos permita a todos nosotros cuestionar, creo que podemos aprovechar más. Y no digo que Gary no sea bueno leerlo. Claro que sí, por supuesto, invitaría y lo recomendaría en ese sentido, pero no a creerle completamente todo lo que escribe. Así que en conclusión, querido amigo, el tema de que haya habido una destrucción en este planeta antes o no, todavía no es algo contundente. Podemos hacer especulaciones. El hecho de que hayamos destruido otro planeta o no, también son especulaciones. Y en la especulación podemos inventar lo que queramos, podemos imaginar lo que sea, querido amigo, lo que nos guste. Podemos hacerlo, pero al final no tenemos ninguna base de que sea real o no, o que sea válido o no. ¿Puede ser válido? Claro que sí. Por supuesto que puede ser válido, pero no lo sabemos. Son de esas charlas de cantina, amigo. De cantina. ¿De qué vamos a hablar si ya hablamos del tiempo? Pues vamos a hablar acerca de los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, que al final no tiene mucho aporte, pero dices, pues para perder el tiempo vamos a hacerlo. ¿Qué te parece? Ese es mi comentario, querido amigo. ¿Qué me dice José Molina? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Una pregunta más relax. Vamos a escuchar. José Molina, mi pregunta más relax. ¿Cuál es tu lección y tu capítulo del texto favoritos y por qué? Mi lección favorita del curso de milagros es la número 185, que dice deseo la paz de Dios. El capítulo que más me gusta es el número 27, específicamente la sección que dice el soñador del sueño. Me gusta la lección porque define básicamente lo que significó el cambio radical en mi vida al darme cuenta que podía desear la paz de Dios y que se me concede lo que deseo. Le tengo mucho cariño a esa lección porque gracias a ella experimenté por primera vez la paz de Dios. Y el texto El soñador del sueño porque me ayuda a recordar que todo lo que veo no es lo que aparenta ser, que podría ser un sueño. El curso categóricamente afirma que es un sueño, pero podría para mí representar un cuestionamiento. ¿De verdad estoy soñando? Y ese cuestionamiento ya me pone en otro estado. Cuando estoy enojado, simplemente preguntarme, ¿será que estoy soñando? Hace un cambio milagroso en mi emoción. ¿Será que esto es un sueño? Y si yo estuviera soñando en este momento, ¿qué haría? ¿Iría a Marte? Bueno, a Marte, digo, a ti compañero, a darte amor, o también iría al planeta Marte. ¿Tú qué harías si te dieras cuenta que estás soñando en este momento? Muy bien, dice por aquí el Jesus Tons, ¿cómo tomas todo lo de la historia y ruinas con más de 12,000 años de antigüedad? Jesus Acosta, Tons. ¿Cómo tomas todo lo de historia y ruinas con más de 12,000 años de antigüedad y los escritos de las tablillas sumerias? Como una posible explicación, no como la explicación total y real. Se dice que la historia, como estudio académico, es una ciencia. Cuando vas a estudiar historia, se aplica a un rigor científico para poder establecer las líneas temporales de las diferentes épocas. Si te vas al periodo sumerio, ha habido un esfuerzo por parte de historiadores, arqueólogos, filósofos, científicos, por más o menos dar una explicación de lo que pudo ocurrir en la época de los sumerios. Pero la historia, como ciencia académica, te permite cambiar, se permite hacer modificaciones. Es decir, tal vez no estamos totalmente seguros
de que ese grupo que llamamos sumerio pudo haber existido. Tal vez lo estamos confundiendo con otro. Eso ha pasado en la historia de la historia. Eso ha sucedido. La ciencia acepta que puede estar equivocada. Pero algunos otros místicos esotéricos, los que, por ejemplo, están en el History Channel, que hablan acerca de alienígenas ancestrales, ellos no se dan la oportunidad de pensar que están equivocados. Ellos te explican y te dicen lo que pasó. Ellos no son historiadores. Más bien se ponen como autoridades para decir que en épocas pasadas llegaron inteligencias extraterrestres que hicieron que la humanidad pudiera despegar. Te lo aseguran y no tienen base más que conjeturas. Pero por otro lado, los historiadores no se atreven a hacer algo así. Y si se han atrevido, se corrigen diciendo: es la posible explicación que damos de esta actividad que hemos detectado debido a las piedritas que estamos observando, pero también a un estudio y a un rigor científico que podemos colocar. Podría pasar esto. Podríamos dar una explicación de lo que quizá pasó en la época de Ramsés II con los egipcios. Podríamos dar una posible explicación de lo que ocurrió en el periodo Han dentro de la historia Oriente. O podríamos más o menos dar una explicación de lo que ocurrió en la época de la colonia en México. Pero siempre está dispuesta la historia a la mentalidad de que podrían estar equivocados o que les falta algo. Entonces, ahí donde la historia académica dice que le falta algo, llegaron de pronto los investigadores del History Channel, que de hecho han prostituido al canal con lo que representaría el History. History Channel empezó siendo un canal donde se mostraba la visión histórica científica, a convertirse ahora en un canal de especulación histórica. Muchas personas tienen como base al History Channel actual, pensando que está avalando muchas otras cosas como los alienígenas ancestrales. Pero el History actualmente ya no se rige por el rigor científico o por lo menos un estado metódico de la historia. Ya no lo hace. Sino que ahora lo que hace el History Channel es cobrar al que quiera hablar. Y si tú quieres hablar, o Gary Renard fuera al History Channel a exponer las ideas de los marcianos cuando llegaron a este planeta destruido o no, pues si Gary Renard paga lo suficiente a History Channel, le van a dar voz para que pueda decir lo que él quiera. Porque de eso se trata ahora el canal de televisión History. Pero no confundamos eso con verdaderamente un enfoque mucho más abierto a que son posibles explicaciones. Dice por aquí el Jesus: si dicen que no toda la historia de la historia es cierta, que la pueden cambiar con la antigüedad cuando cada reino conquistado toda su biblioteca o todos esos escritos eran quemados claro, por eso te digo, ¿qué opino yo de toda esta historia? Incluso con rigor científico, solamente es una posible explicación, nada más. También la historia académica ha tenido muchos detractores que dicen: oye, tú ni siquiera eres ciencia, porque estás hablando de un pasado que no se puede comprobar. Pero la historia académica te dice: bueno, sí soy ciencia porque estoy utilizando el rigor científico, como la medicina. La medicina se plantea como ciencia porque ocupa el método científico de comprobación, el método científico de observación y de replicación. Pero todo esto sigue siendo parte de un aspecto en el que hoy nosotros podemos tener la oportunidad también de hacer nuestras propias reflexiones. Así que en conclusión, querido amigo, yo tomo todo lo que la historia académica dice, tanto como la historia ficticia, como posibles explicaciones. Lo interesante de esto es, ¿me pueden ayudar en algo al día de hoy? Pues tal vez sí en algunas partes. Por ejemplo, construir acueductos. En la historia romana se descubrió que algunos emperadores empezaron a hacer obras arquitectónicas para llevar agua de un punto a otro. Cuando se descubrieron esas ruinas romanas, los ingenieros copiaron cómo lo hacían los romanos. Entonces funcionó el haber tenido
predicciones históricas para un modelo de acueducto que se podía plantear años después en algunas ciudades, como pudo haber sido Venecia en Europa. Así que sí funciona el hecho de poder tener la historia un poquito más específica de qué pudo haber pasado. Funciona tal vez para copiar algunos elementos de cómo lo hacían en el pasado y cómo lo podemos hacer ahora. Podría funcionar para eso. Lo que yo preguntaría a estos alienígenas ancestrales, a los que son los que te explican eso, a mí en qué me está sirviendo que me digas que llegaron algunos pleiadianos hace muchos años a mover las pirámides y a colocarlas así. ¿En qué me ayuda? ¿Sabes cómo funcionaba su método de transportación? Entonces muchos de ellos especulan. Claro que sí, se rompieron las leyes de la gravedad, se lo manipularon. Pues sí, pero es especulación, sigue siendo especulación. Entonces, el terreno de la especulación es el terreno de la cantina, como te lo he dicho, amigo. El terreno donde podemos hablar de todo y de nada. Nos sobra tiempo a ti y a mí, tenemos un mezcal enfrente y pues podemos hablar de los aliens, podemos hablar acerca de los chamanes, de los brujos, podemos hablar de lo que quiera, pero ese es ámbito cantinero, amigo, cantinero. Dudo que después de la cantina tú y yo nos pongamos en la noche a reflexionar y a dejar de dormir porque Gary Renard tuvo un viaje hacia Marte y regresó, y después Arten y Pursak le dijo esto y aquello, como que todo eso no tendrá sentido. Lo que sí tendrá sentido es que después de la cantina viéramos en qué podemos aplicar esas ideas. Siempre las aplicaciones. Dice por aquí al final mi querido amigo: gracias, hermanito, por tus respuestas, por eso me caes a todas margaritas, y tú también, querido amigo, ya sabes, siempre contestando desde lo honesto, querido amigo, respetando por supuesto tu punto de vista también, respetándolo, y si para ti eso es un punto importante, todo lo que has estado leyendo de Gary, tú sabes que lo voy a respetar, pero si me preguntas abiertamente mi opinión, no tengo ningún problema en decírtelo. Ahí está, querido amigo, gracias. Y con esto terminamos. Gracias a todos los que se conectaron. Ya saben que si quieren apoyar este canal lo pueden hacer a través de varios medios. Te puedes suscribir al canal, dejar un me gusta, compartirlo en tus redes sociales. También lo que puedes hacer simplemente es dejarme un donativo, aquí, un shot de mezcal, para estos temas cantineros que nos pueden encantar a todos. O simplemente dejándome un mensajito, déjame un mensajito con las preguntas para que el próximo viernes íntimo podamos verlas con más detalle. Así que nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana y pronto estaremos por aquí. Muchas gracias a todos, nos vemos.